Sí. 2.4 por 10 a la menos 5. Ya. Eso creo. Entonces, 24. 24,04 microamperios. Entonces, a partir de eso, ¿qué puedo calcular? IC y E. ¿Cuánto es IC? Y B por beta. 2, ¿no? 2,40 milis. Sí, sí. Y E, 2.42 2,42 miliamperes. Entonces, ya me dieron esta respuesta. Hasta ahí tienen 0,1. Asegúrenme. ¿De acuerdo? Sin hacer nada. ¿De acuerdo? El segundo. La segunda malla. ¿Qué es? Menos VCC más VRC más VCE igual a 0. Entonces, menos 12 más 470, ¿no? Más 3K, ¿no? Más 3K. ¿Por qué? 4 Por IC más VCE. Entonces acá, ¿qué puedo calcular? VCE. Y VCE sale, porque el IC ya lo tengo de acá, ¿no? Con todos sus decimales, ¿ah? Una recomendación, usen variables. Yo, por ejemplo, cuando hago este tipo de ejercicios, esto lo guardo en la B, esto lo guardo en la C, esto lo guardo en la E. Esto no lo guardo porque no me sirve. ¿Ya? ¿Cuánto sale esto? 4,8 voltios. Entonces, ya aseguraron su 0,2. ¿De acuerdo? Ya aseguraron un 0,2. Por hacer esto, Ya es algo. es más que suficiente, ¿no? 2 puntos. ¿De acuerdo? Ahora vamos por el resto de puntos de la pregunta. Ok, para hacer todo esto tengo que llevar mi circuito al híbrido. ¿Ya? En el híbrido tengo esto. Vean. ¿Quién estaba acá? La base. Aquí, colector, y aquí, emisor. Porque esto es emisor común, ¿no? Ingresa por base, sale por colector. ¿Quién no hace nada? El emisor, que es emisor común. Por eso el emisor está abajo. ¿Ah? Entonces vean, acá, ¿qué existe? ¿Quién? HI. Y acá hay una fuente corriente apuntando hacia abajo, ¿qué es? IB por beta. ¿Vamos a ver? Por aquí, ¿quién viene? IB. Por aquí, IC, por eso es lo mismo. Y por aquí, IE. ¿De acuerdo? Por ahí, IE. Ahora vean, ojo. Que yo tenga este circuito es lo mismo que lo haga así. En vez de poner esta fuente, las puedo poner así, ¿o no? ¿Sí? En vez de ponerlo como eso, lo puedo poner como que está VCC acá. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, de la base, ¿qué sale? Una resistencia de base. ¿Hacia dónde? Hacia una fuente. Pero una fuente corriente continua en alterna, ¿cómo funciona? Una fuente corriente continua en alterna, ¿cómo funciona? ¿Ah? ¿Qué hace? Es un cable. ¿No han visto eso? Creo que su profesor está al lado, si no, para decirle que venga un ratito, ¿ah? No. ¿Qué es? Un cable. Entonces, ¿esta resistencia a dónde va? A tierra. A tierra. Entonces, de la base sale la resistencia de base a tierra. De la base, ¿qué más sale? Porque en AC, ¿qué pasa con los condensadores? Se vean circuitos
cerrados. Ah, no sé. ¿De acuerdo? Un condensador idealmente es un circuito cerrado, en alterna. Entonces, ¿qué más veo? Porque esta es la base, ¿no? Ya está esta resistencia, ¿qué más? ¿Qué? Una fuente, el voltaje de entrada. Entonces, de la misma base sale el voltaje. ¿De acuerdo? Sale. ¿Sí? En el emisor, ¿qué hay? Nada. O sea, ¿a dónde va? Tierra. Dibujo eso, a tierra. En el colector, ¿qué hay? Una resistencia ¿a dónde? ¿A dónde? A tierra. Entonces, del colector sale ¿quién? La resistencia colector a tierra. ¿Y qué más? No es una fuente. Ese es un punto de referencia. Entiéndase que esto es como un micrófono que me va a dar los pulsos eléctricos. Y entiéndase que acá va a estar la bocina. Porque esa es la señal. Porque un transistor, ¿cómo funciona? Principalmente en este caso, como un amplificador. ¿De acuerdo? Como un amplificador. ¿Ah? Entonces, ¿hasta aquí me dejo entender? ¿Sí? Ok. Vean. Lo más sencillo es separar la entrada de la salida. En este caso, no hay problema. ¿Cuánto es el voltaje en emisor? 0, porque va a tierra. Entonces, como va a tierra, yo voy a hacer lo siguiente. Así como esta fuente puedo ponerla hacia ese lado para que alimente esta resistencia, y esta fuente puedo ponerla hacia este lado porque es el mismo para que alimente esta resistencia, ¿qué puedo hacer con la tierra? ¿Qué puedo hacer con la tierra? Ponerla a ambos lados. El emisor y el emisor. ¿Y a dónde iría? A tierra. Porque no hay nada que hacer. ¿Cuánto hay de voltaje en emisor? 0. Acá, 0. ¿Y cuánto había? 0. ¿Se cumple? Sí. ¿He modificado en algo el circuito? En nada. En absolutamente nada. Entonces, a partir de eso empezamos a hacer nuestros cálculos. El primer cálculo, ¿qué va a ser? RE. RE, ¿a qué es igual? 26 milivoltios sobre la corriente emisor. Entonces, ¿cuánto sale? RE. Esa es la corriente emisor. Para eso hago también el análisis de continuo. ¿Cuánto es la corriente emisor? ¿O cuánto sería RE? 10,64 74, ¿qué? Ohmios, ¿no? 10.74 ohmios, ¿sí? Ok, con eso ¿qué puedo calcular? ¿Qué puedo calcular? HIE. HIE es igual a ¿qué? A RE por beta. Entonces, ¿cuánto es HIE? 1.07K. ¿Se ve? Ok. Hasta ahí sigues teniendo 0.2. Porque no me has dado ninguna respuesta a las que te estoy pidiendo. ¿De acuerdo? Ninguna respuesta a las que me estás. ¿Qué te estoy pidiendo? Impedancia entrada. La impedancia entrada, ¿desde dónde se ve? Desde la entrada hacia la salida. Entonces, la vemos de esta forma. Entonces, ZI, ¿a qué sería igual? A RB. ¿En qué? ¿Qué ven? En resistencia equivalente, muchachos, ¿qué ven? RB paralelo con HIE. ¿O no se ve eso? A leguas. Sí. Ya pues, ¿cuánto es eso entonces? ¿Cuánto sería? Números, números.
¿Sí? Sí. 1,07 y algo. Que redondeado al segundo decimal es 1,07. Que en realidad parece HIE. ¿Por qué? Porque la resistencia de base es muchísimo más grande que esta. Entonces el paralelo va a ser el menor del menor. Pero en este caso casi va a ser igual a HIE. ¿No? Porque cuando son iguales, en paralelo la resistencia equivalente es la mitad. No es la misma, es la mitad. Cuando hay una gran distancia, va a ser menor a la menor, pero muy similar a la menor. O sea, si esto es 1071, digamos, esta va a ser 1070, digamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si usan todos los decimales. ¿Sí? Ok. Impedancia, ahí ya tiene 0,3. Impedancia de salida, ¿qué es? Desde la salida, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la entrada. Entonces, ¿qué veo? Que ZO es que solo RC, ¿no? ¿O hay más resistencias? No. Entonces es RC. Entonces ZO es 3K. Ya tiene 0,4. ¿De acuerdo? Ahora, la ganancia de voltaje. ¿Qué es la ganancia de voltaje? Es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. El voltaje de salida, ¿a qué es igual? El voltaje de salida está acá. Lo estoy midiendo de esta forma. Pero esta corriente, porque esto es una malla, ¿no? Esto no existe. Esto es un punto de referencia. Genera esto. Entonces, ¿a qué sería igual el voltaje de salida? IC por RC. Para empezar, ¿cómo yo quiero medir el voltaje de salida? Yo lo quiero medir así, porque este es mi punto de referencia. ¿Por dónde choca? Por abajo. Entonces, ¿cuál es el positivo acá? Abajo. ¿Tiene la misma polaridad? No, entonces, ¿qué te va a salir? Negativo. Para empezar, te va a salir negativo, porque no tiene la misma polaridad. Si la corriente viene en este sentido, sería positivo la respuesta. Pero la corriente viene en este sentido y el más está acá abajo y el menos acá arriba. Y yo te digo que miras el más arriba y el menos abajo. Entonces, ¿cómo te saldría en el multímetro? Negativo. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Menos qué? Menos VRC. Menos VRC, que sería IC por RC. RC Por IC. por IB Por beta. por beta. O IC. Como quieran, es lo de menos. ¿Cuánto sería esto entonces? ¿Cuánto sería? Menos 3K por IB. 7,2. Sí. ¿Qué? Está. Menos 7,2 voltios. Menos 7,2 voltios, ¿sí? Voltaje de entrada, ¿a qué es igual? El voltaje de entrada es este. ¿Tú sabes cuánto es? No. ¿Pero en qué está? Paralelo. ¿Sabes esta corriente? ¿Sí? ¿Cuál es? A ver, dígame. Ya no tengo ni idea de cuál es esa. Esto es IA. No es IB, porque IB está acá. Entonces, ¿con quién trabajo? Con IB. Con IB. Entonces diría que este voltaje es igual a este. ¿Es igual a este? ¿O no? Por estar en paralelo. Entonces, ¿qué digo? Que IB es ¿qué? IB por HIE. IB Por HIE. por HIE. Entonces, si yo lo hago, podría hacerlo así también, ¿no? Es más, el HIE podría poner RE por beta y simplifico estas betas. Eso es lo de menos, ¿sabes? Eso hacen los libros. A mí, mientras saquen los números, es lo de menos, como quieran verlo. Para mí, quizá más fácil para empezar es hacerlo uno por uno. Pero ustedes háganlo como quieran. Porque si yo pongo que este es el voltaje de salida, este es el voltaje de entrada, se simplifican las IBs, ¿no? Y me quedaría RC por beta sobre HIE. En los libros se pone RC por beta por RE entre beta, porque HIE es RB entre beta. Se iría este beta y se iría este beta. Entonces, ¿qué tendrías? Menos RC sobre RE minúscula. Pero como lo hagan es lo de menos. Entonces, ¿cuánto sale esto? 0.026. O sea,
0.026 sería 26. 26, Bueno, es 25.72 milivoltios. 25,72 72 milivoltios. milivoltios. Entonces, ¿cuánto sería la ganancia de voltaje? Menos 200 con todos los decimales. ¿Es con todos los decimales? ¿El cálculo que han hecho? Con todos los decimales, ¿ah? Acostúmbrense, ¿ah? Conmigo van a trabajar con todos los decimales hasta que se aburran. ¿Cuánto sale entonces? ¿10 voltios? 280 les debe salir. Y si no estoy equivocado, 11. ¿Qué? Voltios. ¿Qué? Nada. ¿Qué es nada? Adimensional. ¿Por qué? Porque es voltios sobre voltios, ¿no? Porque es voltios sobre voltios. Y se simplifica. ¿De acuerdo? Entonces es adimensional este valor. ¿Me hago entender? Muchachos, ¿me hago entender? Por eso les digo, en lo personal, yo almaceno esto en B, esto en C, esto en E. Esto no lo almaceno. Esto en H. ¿Para qué? Para que todos mis cálculos los pueda hacer con variables. Porque si no, van a sufrir, ¿ah? Pero bueno, ya llegué acá. ¿Qué me falta? Hasta ella tiene 0,5. La ganancia de corriente, ¿qué sería? Corriente de salida sobre corriente de entrada. ¿Cuál sería la corriente de salida? La corriente de salida es esta. Pero esto obviamente no existe, ¿no? Entonces sería esta, ¿no? Porque esta no existe, ¿ah? Esta malla no existe, es un punto de referencia. Entonces, ¿quién sería? IO. IB por beta. ¿En positivo o en negativo? Positivo. En positivo, ¿por qué? Porque tienen el mismo sentido. Entonces sería IB por beta. ¿Sobre qué? Que sería 2,40 milis. ¿Sobre qué? II. ¿Quién es II? II sería esto. Ahora, ojo, préstenme atención, muchachos. Préstenme atención. Yo tengo esto. Tengo I, I1, I2, R1, R2, ¿sí? Yo puedo calcular I2. Ya se los he explicado, también ya se los han explicado en el curso anterior, cuando hemos hecho divisores, ¿no? ¿A qué es igual I2? A I por R1 sobre R1 más R2. ¿De acuerdo? Entonces, esta I vendría a ser para mí ¿quién? I. Entonces, a mí ¿quién me interesa? I. ¿I a qué sería igual? I2 por R1. I2 R1 por R1 más R2 sobre R1. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa lógica, porque acá yo puedo ver un divisor de tensión de corriente, tengo II que se divide en IA y en IB. Entonces, ¿qué podría decir? Que II, ¿a qué es igual? ¿Qué parámetros hay? En IA y B. IB, entonces, ¿qué sería igual? A IB por RB más HIE sobre RB. sobre RB. ¿Por qué es esto? ¿Me dejo entender? Muchachos, ¿me dejo entender? Ok, ¿y a cuánto sería igual eso? Acá, entre comillas, podrían irse estos, ¿no? Si quieren. Podrían irse esos. Pero bueno, calcúlenlo con el IB, porque acá lo he calculado con el IB. Calculen I, sumen RB más HIE, eso lo multiplican por IB y lo dividen entre RB.
¿Cuánto? Los veo agilitos para su examen, ¿ah? Ahí van a perder tiempo, en esos cálculos, absurdamente, si no saben hacerlo, muchachos, ¿ah? Es el 99, 0.99. No tengo ni idea. ¿Cuánto? Uno. Y les debe salir 24.1, ¿no? 24.097. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sale? 24.097, ¿no? ¿Micro? Sí, micro. 24 micro micros. 09. Microamperios. Entonces, ¿cuánto sale en la ganancia corriente? ¿Cuánto sale en la ganancia corriente? Sale 99,77 ¿qué? ¿Amperios? Adimensional. Porque se van amperios con amperios. ¿De acuerdo? Entonces, si te dicen grafica, hasta ahorita tienes 0,3, ¿no? Porque te dicen grafica la salida. Si se sabe que la entrada es esta. 2 y menos 2. Ustedes han hecho ya curso de control con el ingeniero Marcelo. ¿Han usado MATLAB? Ya, ¿han usado Simulink? ¿Verdad? ¿Y han usado esto? Sí, eso tú todavía no. ¿Qué es? ¿Qué? ¿No? Ganancia. Entonces, si mi ganancia es de 5, si entra 2, sale 10. Si entra 3, sale 15. Ya, esta ganancia es esta. ¿De acuerdo? Entonces, si entra 2 voltios, ¿cuánto sale? Menos 560,22. O sea, tendríamos un circuito así. A menos 560,22. Y cuando entra menos 2 sale, ¿cuánto? 560,22. ¿Le va amplificado? Sí. El problema, entre comillas, es que lo he desfasado. Porque el positivo lo he convertido en negativo y el negativo lo he convertido en positivo. Pero no más que eso. Simplemente crea un desfase. Pero estoy amplificando. Para evitar un desfase, se ponen 2 de estos en serie. Para que salga el negativo, o sea, un positivo. Y una ganancia todavía mayor. Esto es una locura, ¿no? Que tengas 2 voltios y te salgan 560 en el papel. Porque en la vida real hay otras condiciones de potencia y cosas por el estilo. Pero eso pasa en el papel. Teóricamente eso debería pasar. Deberíamos tener probablemente una fuente de alimentación muy grande, una buena cantidad de corriente, unos buenos disipadores de calor, cosas por el estilo. Pero bueno, esto es papel. Ya luego lo haremos en la práctica nosotros. ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Me dejo entender? Esto es análisis en alternas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok, cópienlo. El análisis se continúa. ¿Nos guste o no? Análisis se continúa. No me piden nada de continua, pero tengo que hacer el análisis de continua. Entonces, esto lo llevo a DC y esto lo tengo que llevar a su híbrido. ¿De acuerdo? RB, VBB, RE, RC, VCC. Acá está el voltaje de salida y aquí está el voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, VBB ya saben que es VCC por R2
sobre R1 más R2 y RB es R1 paralelo a R2. ¿Cuánto sale eso? 22 por... ¿Cuál es R2? 8.2 será con R2. Yo sí almacenaría eso en V, por ejemplo, y esto en R, ¿no? ¿Cuál es Porque R2? esos valores sí los voy a necesitar, ¿no? ¿Cuál es R2? Entonces, VBB ¿Cuál es sale considerado R2? 281, Concentrado. ¿de acuerdo? Voltios. ¿Cuál es R2? Y RB, Súper enfermo. 7,15 Y R1 es 56K. kilovatios. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Mire, ya tenemos esos valores. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál? ¿R1, R2? Mi malla 1, De arriba, de Y RB. mi malla 2. En mi malla 1, ¿qué voy a decir? RA y RB. Esto es en DC, ¿no? ¿Qué voy a decir? Sí. Menos No sabes si la VBB. izquierda es RA o RB y el de la derecha Chicos, es a ver, R1 menos y RB. VBB más VRB Más más VBE más VRE es igual a 0. Entonces tengo menos 2,81 más 7,15K por IB, no, IB nomás, más 0,7 más 1,5K por IE. Pero sabemos que IE es IB Siempre con números. por beta más 1, ¿no? Siempre. Entonces la única variable, ¿quién es? Este es R1, IB. se da 10. Entonces IB les debe salir. Vamos a apurar el paso porque si no, no nos va a alcanzar la hora. IB les debe salir 14,19 micros. ¿Sí? ¿Estoy bien? 14,19, 14,69. 69. ¿Sí? 14,69 micros. Pues no necesitas sistema de coseno. Debes sumar, dividir. No te demoras en despejar B en X. Hasta encontrar cómo hacer sistema de ecuaciones. Y ya debería tenerlo. Ya este es... A ver, I es IB por IB más beta más 1. A ver. 69 por 10 Vas a sacar IC y Sí, todos tienen que ser. Eso es... Más 90 más... IB por beta. Esto sí. Ya. Ahora IC es IB por beta. Beta más 1,91. Y becas sale 14,69. ¿Ya? Con eso tengo IC que sale 1.32 miliamperios y con eso tengo IE que sale 33. 1,33 miliamperios. ¿De acuerdo? En la malla 2, ¿yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a decir? Menos VCC Más VRC. más VRC Más más VCE. VCE Más VRE. más VRE. Igual a Perfecto, igual a 0. cero. Entonces tengo Menos 22. menos 22 más 6.8. 6,8K por IC más VC. VCE más Más 1.5K IE. por IE es igual a 0. Entonces VCE es 11. Ok, hasta ahí tienen 0. Porque no les he pedido nada de continua, ¿no? No les he pedido nada de continua. Ok. Esfuerzo. Por el nombre. Muy bien, hasta ahí tenemos 0. Entonces, vamos a buscar la nota. Vean, vean. Yo tengo este circuito híbrido. HIE. Y por beta, colector. ¿Sí? Ok, vean. ¿Qué sale de la base? Obviamente de esta, porque de ahí es muy difícil. ¿Qué sale? RB. ¿A dónde? Tierra. A tierra.
Ahí está RBTR. ¿Qué más? La fuente de VI. ¿De acuerdo? En RE, ¿qué hay? Solo una resistencia. Una resistencia de RE a tierra. 1,5. En el colector, una resistencia ¿a dónde? A tierra. A tierra y A VO. en la referencia el voltaje salida. Acá cambió toda la lógica, muchachos. Présteme atención, ¿ah? Présteme atención. Acá cambió toda la lógica. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Lo voy a explicar acá, ¿ya? En este pedacito. Lo voy a explicar acá. Vean. Si yo tengo la base, tengo H y E, tengo IB por beta, el colector, pero en este caso tengo el emisor, una resistencia acá. Miren, por acá ¿quién va? IB. Por acá ¿quién va? IC. IC. Esto es así, ¿no? Y por acá IE. Y entonces, yo acá tengo el voltaje emisor. El voltaje emisor, ¿a qué va a ser igual? A RE por IE. ¿Y esto sería igual a qué? A RE por IB por beta más. ¿Estoy bien? ¿Muchachos? ¿Estoy bien? Perfecto. Entonces, yo les he dicho que lo más recomendable es IE por separar RE. que la entrada sea un circuito, que la salida sea un circuito distinto. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Aquí está la base, aquí está H y E, y acá tendría que poner una resistencia. Acá está IB por beta, aquí está el colector, y acá tendría que poner una resistencia. ¿Por qué? Porque acá voy a poner el emisor, y acá también voy a poner el emisor. Lo que hice hace un rato. Cuando era tierra, era súper simple. Pero ahora hay una resistencia. Para que el circuito no se vea modificado, ¿cuánto debe haber acá? VE. ¿Y cuánto debe haber acá? VE. Porque los dos llegan a ese VE. Antes era 0, entonces hacía 0, 0. No había problema. En cambio acá no. Acá yo tengo que mantener el VE. Pero por acá ¿quién pasa? ¿Por acá quién pasa? IB. Entonces, a esto yo lo voy a llamar RE1 y a esta lo voy a llamar RE2. Entonces, ¿cuál es el voltaje en RE1? El voltaje en RE1, ¿a qué sería igual? Ahí en este circuito. ¿A qué sería igual? El voltaje en RE1, yo quiero de acá a tierra. ¿A qué sería igual? RE1 por IB. ¿No es cierto? Y esto debería ser igual ¿a quién? Al voltaje emisor que existía antes. ¿A quién? ¿A quién? A RE por IB por beta más 1. Entonces, ¿cuánto vale RE1? RE por IB por beta más 1 sobre IB. Se va, entonces, ¿cuánto vale RE1? Vale RE beta más 1. Entonces, ese es el nuevo valor de esta resistencia. No está subiendo, o sea, si era un K, ¿ya? No sube un K. O sea, si aquí era un K, no agarro y subo un K, porque no va a cumplir. ¿Cuánto tendría que subir acá? Un K por 101, digamos, asumiendo que B es 100. ¿Me dejo entender? O sea, el valor de la resistencia va a ser este, RE por beta más 1. ¿Para qué? Para que se cumpla. ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Me dejo entender? ¿Dudas? Ok, con eso, a ver, ustedes díganme, ¿cuánto debe valer RE2? A ver, en su cuaderno. Por separado, háganlo. No lo dejen un espacio. Acá hay una nueva resistencia que es RE1. O sea, ya no vale un K, ahora vale 5K, digamos. No lo sé. Pero el valor, el voltaje de esta resistencia tiene que ser igual a ¿qué?
al antiguo que había, porque lo que estoy haciendo es subirlo. Entonces, este voltaje de emisor que existía, que era el original, se tiene que mantener acá. Por más que lo separe, para que circuitalmente no se cambie, se tiene que mantener. Pero por aquí, ¿qué corriente pasa? IB. Entonces, el voltaje en esta resistencia E1 es igual a ¿qué? A RE1, ¿por quién? Por IB, ¿no? Porque el voltaje es resistencia por corriente. Entonces, RE1 por IB debería ser igual a ¿quién? A RE por IB por beta más 1. ¿Me dejo entender? Entonces, de ahí que despejo el RE1. Con la misma lógica, hazlo acá. Pero acá, ¿quién pasa? Ya, IC. ¿Pero quién es IC? IB por beta. Entonces, ¿cuánto va a ser RE2? RE. Perfecto. Tiene que salirles RE por beta más 1 entre beta. Ese es el valor. Y si no lo han hallado, van y le sacan una foto a lo que ha hecho su compañero. Porque eso es súper básico. Esto es súper básico. Esto es matemática. Ok, entonces, vean. Voy a hacer lo siguiente. Entonces, bajo esa perspectiva, esa RE que estaba ahí, ¿qué hago? Aquí está el emisor y aquí está el emisor. ¿Qué hago? RE1 y RE2. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale RE1? En este caso, RE que es 1,5K por 91. Y en este caso, RE2, ¿cuánto sería? 1,5K por 91 entre 90. ¿De acuerdo? O sea, en realidad, ¿cuánto deberías ser?